Vamos a bajar a esto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Mucha música. Intentaré ser breve. ¿Cómo están? El propósito de este video es explicar qué sucede cuando atropellan a alguien o qué pasa cuando simplemente la policía los sorprende en estado hebreo cuando están manejando. Imagino que todos o la mayoría han tenido alguna experiencia personal o han sabido de alguien que ha sido sorprendido con aliento a alcohol mientras conduce, lo que es una irresponsabilidad terrible, pero bueno, no hablaremos sobre lo que debería ser y demás. Al grano, porque son las -5, -10, algunos querrán ver el noticiario, imagino yo que el del cable, porque pues la televisión abierta es porquería, no hay por qué verla. Al grano, ¿qué sucede cuando son sorprendidos ustedes con aliento a alcohol mientras manejan? El Congreso de la República, que es la institución que produce las leyes, emitió una ley el año pasado, denominada Ley para el Fortalecimiento Vial, por ahí de octubre. Este decreto modificó algunas disposiciones del Código Penal, recuerden ustedes el Código Penal, que es la ley que contiene los delitos, y algunas normas de la Ley de Tránsito. Cada ámbito de la vida en Guatemala y en cualquier país del mundo tiene una ley en particular. Generalmente los ámbitos de la realidad tienen una ley. Por ejemplo, la salud tiene una ley, la ley de salud. Los delitos tienen una ley, que es el Código Penal. Lo relativo a la familia y a los negocios entre los particulares, pues está el Código Civil, que lo tengo por aquí, ¿verdad? Lo relativo a los negocios masivos, pues en el Código de Comercio, y así, larga historia. Cada amigo tiene su rama. Cada ámbito de la vida tiene una ley en particular y el tránsito no es la excepción. Existe una ley de tránsito vigente desde 1996, que es la ley de tránsito, que en teoría deberíamos conocer antes de que nos extiendan una licencia de conducir, pero como entendemos que la corrupción es el pan de cada día en Guatemala, pues hay un montón de gente que en su vida ha leído una ley de tránsito y tiene licencia tipo B o tipo A. Bueno, del deber ser hablaremos otro día. Hablemos de los delitos. ¿Es delito ser sorprendido con aliento a alcohol mientras uno conduce? No. Según la ley para el fortalecimiento vial, las personas cometen una infracción, una falta, si es que son sorprendidas con aliento a alcohol, y voy a leerlo literalmente aquí, ¿verdad? Artículo 40, miren, suspensión de la licencia de conducir. El Departamento de Tránsito, la sanción administrativa, dice, podrá suspender la licencia cuando su titular haya sido amonestado administrativamente de conformidad con regularidad total. Ese no es el que interesa. El que interesa es el siguiente. Bien esto, retención y suspensión de la licencia de conducir a personas que conduzcan bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas. Según esta ley, cuando una persona es sorprendida con aliento a alcohol mientras conduce, le van a retener y le van a suspender la licencia de conducir de entre 1 a 2 años. Y le impondrán una multa de entre 5,000 y 25,000 quetzales. ¿Sí? Repito, la licencia es suspendida entre 1 y 2 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales. ¿Se va a la cárcel? No, porque la ley no lo prevé. Es decir, la modificación a la ley de tránsito no crea el delito de conducir bajo efectos del alcohol. El solo hecho de conducir bajo efectos del alcohol no es un delito. Y si lo recuerdan bien, la Constitución, que es la norma superior de Guatemala, que tampoco es la gran cosa, pues no es perfecta, tiene muchos defectos, pero la Constitución establece que las personas no pueden ir a prisión, básicamente no lo dice así, pero en esencia, la Constitución establece que la gente no puede ir a la cárcel por algo que no constituya delito, ¿sí? Entonces, la ley no crea el delito de conducir bajo efectos del alcohol, porque no es un delito. Entonces, siéntase usted tranquilo y responsable. Si usted conduce bajo efectos del alcohol, no comete un delito por el hecho de conducir bajo efectos del licor. Sin embargo,
el acto de conducir bajo efectos de licor sí trae dos consecuencias. Primero, licencia suspendida de 1 a 2 años. Y segundo, una multa de 5.000 a 25.000 quetzales. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé si es 1 o 2 años? ¿Y cómo sé si la multa es 5.000 o 25.000? Eso lo determina el juez con base en su criterio, con base en lo que observa, porque ustedes inmediatamente son conducidos ante un juez, no les pueden permitir que sigan conduciendo, ¿verdad? Su vehículo se va a ir a un predio municipal o de la Policía Nacional Civil, o llamarán a alguien para que se lo lleve. Ustedes no pueden seguirlo conduciendo, y cuando sean conducidos ante un juez, el juez les va a preguntar de qué fumas, ¿sí? Obviamente pasarán una prueba de alcoholímetro, pero el reglamento es muy defectuoso en esta materia. No nos ayuda mucho la ley porque es muy general en este caso la ley, y el reglamento también. El reglamento de tránsito en Guatemala no establece una gradación de niveles de alcohol. Debería existir en el reglamento una gradación de niveles de alcohol. Es decir, alegre, borracho, estúpido, intoxicado. No, esa gradación no está. Entonces, da lo mismo para efectos de la sanción si ustedes tomaron una cerveza o 15. Da exactamente lo mismo porque el reglamento no contiene esa gradación. Ustedes en este momento estarán un poco confundidos porque escuchan las palabras ley y reglamento. Resulta que cada ley, hagamos de cuenta que esta es la ley de tránsito, es el Código Civil, pero hagamos de cuenta que esta es la ley de tránsito. Cada ley tiene un reglamento. Los reglamentos son los manuales de la ley, es decir, la ley contiene qué hacer, y el reglamento es, digamos, el manual de instrucciones para ejecutar la ley. Entonces, existe la ley de tránsito, que contiene las disposiciones relativas a la circulación de vehículos, y existe el reglamento de tránsito, que contiene los procedimientos para hacer cumplir las disposiciones de la ley de tránsito. Puede ser un poco confuso porque algunas personas hablan de la ley de tránsito y del reglamento de tránsito indistintamente, pero son dos cuerpos diferentes. El reglamento debe sujetarse a las disposiciones de la ley porque la ley es superior al reglamento. Entonces el reglamento solo puede crear normas para el efectivo cumplimiento de la ley. Entonces en el reglamento debería estar una gradación del nivel de alcohol en la sangre, pero no está. ¿Estás intoxicado o no estás intoxicado? Entonces es un defecto del reglamento, debería existir una gradación, pero no está. Entonces, bueno, primera pregunta respondida. ¿Es delito conducir beodo? No. Es increíblemente estúpido y muy irresponsable, pero no es un delito. Sin embargo, apareja esas dos sanciones, suspensión de licencia y la multa. Sigamos estudiando otros casos. Interesa mucho otro artículo que aparece por aquí, ¿verdad? De ese decreto, que es bastante reciente, como les digo, Ley para el Fortalecimiento Vial. Lesiones culposas. Y aquí me voy a detener un rato. ¿Qué pasa cuando atropello a alguien? Digamos, voy por el periférico tranquilamente y pues una persona se cruza y la atropello. ¿Yo soy responsable por haberlo atropellado? Sí. Resulta que según nuestra ley penal existen dos tipos de delitos. Los delitos dolosos, que son los que yo cometo con la intención de, y los delitos culposos, que son los que yo cometo por una acción normal, común y corriente, sin intención de dañar, pero que producen un daño como resultado de mi acción, ¿sí? Es decir, si yo intento atropellar a alguien, eso es un delito doloso. Y si yo atropello a alguien accidentalmente porque yo soy imprudente para manejar o porque la persona es estúpida para cruzarse la calle, ese es un delito culposo. El delito doloso se sanciona de manera mucho más severa porque naturalmente el Estado tiene que sancionar de forma mucho más vigorosa los actos cometidos con la intención de dañar que los actos cometidos por la torpeza. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué yo soy responsable? Resulta que solo existe una excepción a la responsabilidad de los conductores cuando atropellan a alguien, aunque el peatón haya tenido la culpa. En el reglamento de tránsito hay una disposición, es el artículo número 13, y quiero leerlo muy claramente. Yo creo que ustedes lo ven en pantalla y bueno, no lo ven. Dice, límite de la responsabilidad, ley de tránsito de 1996. En el caso de que un vehículo atropelle a una persona en la vía pública que cuente con zonas de seguridad, pasarelas, paso cero y demás, el conductor estará exento de toda responsabilidad siempre y cuando, y esta frase es importante,
siempre y cuando estuviere conduciendo conforme las leyes aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en el momento de atropellar a alguien cumplo con absolutamente todas las leyes relativas al tránsito, en teoría yo no tendría ninguna responsabilidad frente a la persona atropellada. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo como conductor frente a la ley? Son un montón. La ley de tránsito y el reglamento de tránsito obligan a un montón de cosas que el 90% de la población no cumple. Para empezar, el seguro. La ley de tránsito y el reglamento de tránsito obligan a la contratación de un seguro básico, por lo menos de daños contra terceros. El 85% de los vehículos no tienen ni seguro contra terceros. Entonces, 85 de cada 100 vehículos pueden estar conduciendo dentro del límite de velocidad como abuelitas con la mayor prudencia del mundo. Pero el hecho de no contar con un seguro ya los hace perfectamente responsables frente a una persona atropellada. Y ustedes dirán, ok, si yo tengo un seguro y mi vehículo está en perfectas condiciones como lo ordena la ley y cumplo absolutamente con todas las disposiciones de la ley y soy una anciana para conducir y mi vehículo está impecable y perfecto y es una joya de la ingeniería, ¿verdad? Reciente, moderna, en perfecto estado y tengo seguro y cumplo absolutamente con todas las de la ley y con todo lo que exige el reglamento y atropello a alguien, ¿soy responsable por haberlo atropellado? La respuesta es no. Y así lo establece la ley. Usted no debería responder ni penalmente ni civilmente por haber atropellado a una persona debajo de una pasarela, ¿verdad? Ni en cualquier otro lado. Si es que el peatón tuvo la culpa, en teoría, en teoría. Ahora hay un inconveniente con la ley en este caso y hay un problema de interpretación ahí, ¿verdad? Porque, según esto, aunque el peatón tenga la culpa, de todos modos la ley prevé, estoy hablando del Código Penal, que yo tenga responsabilidad frente al peatón, aunque el peatón haya tenido la culpa. Espero no estarlos confundiendo, lo que pasa es que la legislación no ayuda. Mientras que la ley de tránsito establece que si yo estoy conduciendo con apego absoluto a la ley, no tengo responsabilidad, el Código Penal, por otra parte, establece que aunque el atropellamiento sea responsabilidad del peatón, de todos modos yo debo responder. Entonces es una lucha entre la ley de tránsito y el Código Penal. Y por costumbre va ganando el Código Penal. Es decir, la legislación es interpretada equivocadamente por muchos jueces en los tribunales en el sentido de no liberar al conductor de la responsabilidad cuando muchas veces debería liberarlo, porque tiene el seguro vigente, porque el vehículo está en perfectas condiciones, porque no excedía el límite de velocidad. Pero en la práctica es casi seguro que aunque una persona tenga el seguro vigente y el vehículo en perfecto estado, de todos modos deba responder penalmente por haber atropellado a una persona, aunque la persona haya tenido la culpa. Es un problema de la ley que está mal redactada, la ley de tránsito y esta ley entran como en colisión, y entonces las dos están vigentes y chocan, y entonces es criterio del juez decidir cuál aplica. Yo sé que esto no nos ayuda mucho como guatemaltecos porque quedamos a criterio del juez, ¿verdad? ¿Y qué es lo que establece en este caso el Código Penal si es que yo atropello a alguien y le produzco lesiones? Dice, quien causare lesiones por culpa, culpa significa hacerlo sin intención. Aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años, ¿sí? Prisión de 3 meses a 2 años. Entonces, si yo atropello a un peatón en cualquier parte, me voy a la cárcel de 3 meses a 2 años. Pero hay una norma en el Código Penal que establece que todos los delitos castigados con pena inferior a los 5 años son conmutables. Ya llevo 15 minutos hablando tontería. Son conmutables. Conmutable significa que si usted comete un delito inferior a los 5 años, puede canjearlo por dinero, a razón de entre 5 quetzales y 100 quetzales por día de cárcel. Entonces, como esta pena es menor a los 5 años de cárcel, usted podría conmutarla fácilmente pagando lo que el juez determine con base en el tiempo que usted guardará prisión por haber lesionado a una persona, aunque le parezca muy injusto. Le repito, la ley no le ayuda, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante.
Si el delito fuera ejecutado al conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, además de una multa de 5.000 a 25.000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Lo voy a repetir. Si el delito fuera ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor, o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental volitiva, se impondrá al responsable, además, una multa de 5.000 a 25.000 quetzales y suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Es decir, que si atropello a una persona bueno y sano, prisión de 3 meses a 2 años. Y si atropello a una persona bolo, además de la prisión, una multa entre 5.000 y 25.000 quetzales y me van a suspender la licencia de conducir. Es interesante entender esta diferencia. Aquí viene otro artículo también que les quiero explicar. Vamos a ver por dónde está. Cancelación de la... No, esta no es. Por aquí está lo del homicidio culposo, no lo encuentro. No. Acciones culposas. Miren esto, homicidio culposo. Esto es muy interesante. El homicidio culposo. Una cosa es atropellar a una persona y producirle lesiones. Acabamos de leer lo relativo a las lesiones. ¿Qué pasa cuando yo lesiono a una persona? Digamos, sanciones de una naturaleza más o menos benigna. Pero ¿qué pasa cuando yo mato a una persona con un vehículo? Es una situación bastante más grave. ¿Qué establece la ley? Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Sigue siendo conmutable. Es decir, si yo bueno y sano, atropello a una persona y esta persona muere como resultado del accidente, yo tendría que ir a prisión de entre 2 a 5 años. Pero como las multas de hasta 5 años, las penas, las sanciones de hasta 5 años son conmutables, yo todavía tendría la posibilidad de salir libre pagando lo que el juez determine con base en la sanción de cárcel que me va a imponer. Pero eso sí estoy bueno y sano, ¿sí? De 2 a 5 años. Pero miren lo que dice aquí. Dice, cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, es decir, una cosa es matar a una persona y otra cosa es matar a varias. Si mato a solo una persona, de 2 a 5 años, pero si mato a 2 o más personas, la prisión ya es de 3 años a 8 años. Quiero que quede claro, si atropello a una persona y la mato, prisión de 2 a 5 años. Si atropello a varias personas, a 2 o más, y las mato, prisión de 3 años a 8 años. Si el juez me impone una prisión de 3 años, será conmutable en dinero. Una prisión de 4 años será conmutable en dinero. Una de 5 años será conmutable en dinero. Pero una prisión de más de 5 años ya no será conmutable. Entonces, ahí hay una parte donde yo puedo salir de prisión pagando, pero hay otra parte donde yo necesariamente voy a guardar prisión si es que la pena impuesta excede los 5 años. Eso quedará a criterio del juez dependiendo de las circunstancias del caso. Esto, bueno y sano. Lo repito, sanciones bueno y sano. De 2 a 5 años y de 3 a 8 años dependiendo del número de personas. Bueno y sano. Pero ¿qué pasa cuando una persona atropella a alguien y la asesina estando el conductor en estado de ebriedad? Esto es un poco más grave. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, bla, 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 se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda. Es decir, que si yo atropello a una persona, yo en estado de ebriedad, en lugar de una prisión de 2 a 5 años, será una prisión de entre 4 y 10 años, ¿sí? Si me imponen la mínima de 4, todavía podría salir libre, conmutando la pena con dinero. Si me imponen una prisión de 5 años, todavía podría salir libre, conmutando la pena con dinero. Pero como el margen es de entre 4
Y 10 años, lo más probable es que la prisión exceda los 5 años. Y es posible, lo más probable, que si yo mato a alguien en estado de ebriedad, guardaré algunos meses o algunos años en prisión, por más que pague o que intente conmutar la pena, porque es una decisión del juez determinar si es entre los 4 y los 10. Y recuerden que solo hasta los 5 es conmutable. Entre los 5 y los 10 no se conmuta. Eso es si muere una persona. Y además dice, se impondrá al responsable el doble de la pena que corresponda en caso de no existir alguna de estas circunstancias. La cancelación de la licencia de conducir de 1 a 5 años. ¿Cuál es la lección aquí entonces? Para hacer un resumen, porque esto ya se alargó un poco, 20 minutos. La cosa era hacerlo en 5, pero bueno. Si ustedes son sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, no van a la cárcel porque no es delito. Les van a suspender la licencia de 1 a 2 años y pagan una multa de entre 5,000 y 25,000 quetzales. Primer escenario. Segundo escenario. ¿Qué pasa si atropellan a una persona bueno y sano? ¿Sí? O sea, buenos y sanos, ustedes atropellan a alguien. Es una pena de prisión de 2 a 5 años, ¿sí? Si ustedes matan a una persona. Y si ustedes, estando ebrios, atropellan a una persona, la prisión es de 4 a 10 años. Esos son los escenarios. Entonces, recapitulando, conducir en estado de ebriedad no es delito, pero sí hay una sanción de suspensión de la licencia y de una multa de entre 5,000 y 25,000 quetzales. Segundo escenario, matar a una persona atropellándola, bueno y sano yo, prisión de 2 a 5 años. Y si atropello a una persona, yo borracho o con un poquito de olor a alcohol, prisión de entre 4 y entre los 10 años. Y siempre teniendo esto en mente. Según la ley de tránsito, si yo estoy conduciendo bajo o dentro del marco de todas las normas que la ley me impone para conducir, que están en la ley, en el reglamento de tránsito, yo en teoría no tendría ninguna responsabilidad frente al atropellado, ni siquiera en el caso de muerte. Eso es lo que establece la ley de tránsito. Pero repito, hay una contradicción con la ley penal, y como los jueces se van más por la ley penal habla de lesiones culposas, de homicidio culposo, y impone una responsabilidad al conductor, aunque en apariencia el conductor esté cumpliendo con las disposiciones de la ley de tránsito. ¿Cómo resolvemos este meollo? Como esta diferencia entre la generalidad de la ley de tránsito y la especificidad del Código Penal, o viceversa, como lo quieran ver, nos deja a merced del criterio de los jueces, lo que podemos hacer como ciudadanos es exigir al Congreso de la República que haga un poco más claro el Código Penal y que haga un poco más extensa la ley de tránsito, para que quede estipulado absolutamente con la mayor de las claridades que si el conductor está conduciendo dentro de los límites de velocidad y demás, queda absolutamente exento de toda responsabilidad penal, civil y de cualquier naturaleza. Porque lo que está en este momento en la ley de tránsito, si bien lo establece con esas palabras, queda muy general, y viene el juez y entonces toma la ley penal y aplasta la ley de tránsito, y de todos modos hay gente que, conduciendo dentro de los límites de velocidad, respetando las reglas de tránsito y todas las disposiciones que se les puedan ocurrir, de todos modos terminan en la cárcel cuando atropellan a una persona que se cruza debajo de una pasarela. Aunque la ley de tránsito establezca que si un peatón torpe se cruza la calle debajo de una pasarela y yo lo atropello, yo conductor estoy fuera de responsabilidad, la ley penal le otorga derecho preferente a la víctima para buscar un resarcimiento. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, espero no haberlos confundido más de la cuenta. La ley no es clara en este caso, no nos ayuda, pero en teoría, les repito, si ustedes cumplen con todas las disposiciones de tránsito, los jueces tendrían que liberarlos de toda responsabilidad. Toda, y me refiero toda, ni ir a la cárcel ni pagar absolutamente nada. Yo sé que es algo muy confuso. En este caso la ley no nos ayuda mucho, pero espero haberles ayudado. Lo más importante, la lección más importante en este caso es saber que si los agarran borrachos, no van a la cárcel. Solo van a la cárcel si atropellan a alguien o si matan a alguien. Esto no quiere decir que
pueden conducir borrachos, no lo hagan. Es absolutamente irresponsable. Y pues nada, dejo aquí esta transmisión porque ya tiene 25 minutos. Pues ya nos pasamos. La próxima será mucho más breve, espero yo. Gracias, y si tienen preguntas o comentarios, las dejan por ahí y hacemos una segunda parte si no veo muy claro, porque sé que esto es un poco engorroso y requiere mucho tiempo de interpretación. Que estén bien y buenas noches para todos.